como una pequeña introducción o resumen de todo lo que vamos a ver, primero, las primeras dos partes se basarán en las emociones de la actualidad y emociones en el trabajo. Estas dos partes son como para poner un poco en contexto de lo que, como las bases, para sentar las bases de lo que vamos a estar hablando. Después, el impacto de las emociones en el trabajo. Esto es, por así decirlo, el desarrollo de todo el tema. Y por último, la inteligencia emocional, que es de lo que trata esencialmente. O sea, estas tres partes, por así decirlo, son se utiliza esencialmente para entender esta vida. Para empezar, las emociones en la actualidad. Actualmente, los seres humanos, las emociones de los seres humanos se pueden decir que van en dos polos completamente opuestos. El primero de estos polos es que, indudablemente, se puede ver que las personas son mucho más indiferentes o apáticas con sus semejantes. También el otro polo es que también, indudablemente, se ha visto que los seres humanos tenemos estas emociones más fuertes actualmente, o por lo menos se llega a manifestar más emociones en la actualidad, o sea, en el hoy en día, que lo que se llegó a ver en la antigüedad. Como ya estaba diciendo, es incuestionable que las personas se han estado sensibilizando, y para poner un ejemplo de ello, pues, para hacer frente a esto, mejor dicho, para demostrar esto, unas simples preguntas. ¿Qué tantos desastres o qué tantas cosas han podido ver ustedes a comparación de las generaciones pasadas? Por poner ejemplo, sus padres. Comparen eso. ¿Qué tanto han visto ustedes a comparación del que han visto sus padres? Y si tienen hermanos pequeños o familiares también muy pequeños, pueden poner ese mismo ejemplo. ¿Qué tanto han visto sus familiares más jóvenes a comparación de ustedes? Se puede decir que estamos mucho más curtidos hoy en día en cuanto a lo grotesco que podemos llegar a ver tanto en noticias como en internet. Hoy en día es muy normal ver disputas o temas de guerra en cualquier momento. También es muy normal, incluso algunas personas encuentran como satisfactorio ver videos de accidentes. Por otro lado, en esta época, como ya dije, se han estado manifestando estas manifestaciones o estos movimientos sociales para intentar apoyar a otro tipo de personas o a ciertos colectivos. Esto no es más que, por así decirlo, una muestra de que sí no nos estamos separando tanto, sino que sí nos estamos apegando a otras personas. Intentamos apoyarlas a pesar de que no pertenezcamos al mismo grupo en esa situación. Simplemente sentimos esa empatía, queremos dar nuestro apoyo en esa situación. Y otra cosa es que la estadística de tanto de suicidios o personas estresadas o depresivas también ha aumentado mucho, o se nota mucho más en la actualidad de lo que se notaba en el pasado. Así que a pesar de que antes he dicho que nos hemos estado sensibilizando, al mismo tiempo nos hemos estado ablandando, o en una primera instancia uno pensaría que nos estamos ablandando. Simplemente hemos estado manifestando emociones mucho más fuertes y más notablemente. Un ejemplo ya no tan fuerte podría ser la palabra memoria. Esta es una emoción que estoy seguro muchos de ustedes, o prácticamente todos, han llegado a sentir en algún momento, pero estoy seguro que nunca han escuchado esta palabra. Esta emoción es el sentimiento como de nostalgia de un pasado que ustedes nunca han vivido. Por ejemplo, sentir nostalgia por la vida de los 90, o sea que la mayoría nunca nos ha llegado a tocar. Sí, al ver videos o temas pasados o cosas que pasaron en ese tiempo, muchas personas jóvenes quieren tener este sentimiento de nostalgia. Ahora, las emociones en el ámbito laboral. Las emociones pueden ser altamente afectantes para algunas personas.
Por ejemplo, si una persona llega molesta, llega irritada, puede llegar a afectar a sus compañeros en un desempeño, en las habilidades, también para la toma de decisiones, también para el tipo de liderazgo. Puedes afectar a las personas tomando decisiones inseguras, tomando consejos y el espíritu de equipo y afectando la productividad. Porque lo que los colaboradores sienten y como expresan sus emociones afectan directamente a su desempeño. Esto se refiere al ámbito laboral, ya que afecta el rendimiento y por ello a nivel empresarial se considera importante que las personas intenten mantener sus emociones. También el tema de las emociones tiene dos extremos opuestos muy marcados. En primer lugar, es incuestionable que la insensibilidad ha sido muy apegada en los últimos tiempos. Un ejemplo grotesco de esto es que cuántos eventos catastróficos hemos vivido y qué hemos hecho al respecto. Por otro lado, en esta época se han notado los mayores movimientos sociales en cuanto a apoyo de grupos y comunidades, siendo esto algún tipo de prueba de que en realidad no nos estamos alejando tanto de la empatía sobre las demás personas. También las emociones son complejas y están más presentes que en años pasados. En años pasados la empatía era muy escasa al entender a las personas. En este caso viene siendo un ejemplo claro el salario de las mujeres, que ahora viene siendo más igualitario que de los hombres a estos pocos tiempos. Ahora, pasando al siguiente tema, estamos ahora entrando en lo que sería el desarrollo. Ahora hablando de la importancia de las emociones. La importancia de las emociones es una función muy importante en nuestras vidas. Es lo que enseñamos a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones. Por ejemplo, si tú tratas bien a tu hijo, él lo vas a enseñar de una manera, va a crecer feliz, no va a crecer frustrado. En cambio, si tienes una actitud negativa con él o regañas por cosas simples en vez de enseñarlo, directamente vas a afectar a su futuro y él va a crecer con un trauma que quizá puede ser remediable, pero con mucha complejidad. También puede ser rencoroso hacia sus semejantes, a la situación. Es fundamental que líderes y gerentes aprendan a controlar sus emociones. Como mi compañero ya ha mencionado antes, las emociones dentro del trabajo suelen afectar, o más bien afectan en gran medida el desempeño del trabajador. Y no solo estamos hablando de la parte más baja de la empresa, sino que también de las partes altas, ya sea el líder o el gerente en este caso, de cómo puede llegar a tratar a las otras partes, o cómo puede relacionarse con las otras partes e interactuar con ellas. Como ya dijo antes, estar de un mal día, o ya sea enojado o triste, puede llegar a afectar el rendimiento del mismo trabajador, también puede llegar a afectar el rendimiento de las demás personas que lo rodean. Comprender las emociones del líder. Como dije antes, antes estaba hablando de cómo tiene que controlar las emociones una persona para no afectar a las demás. Ahora, no solo hay que entender tus propias emociones, sino que hay que entender las emociones de las demás personas que se están rodeando. No solo para poder llegar a prevenir ese caso en el que esta persona está de un mal día y te puede llegar a afectar, o al afectar tu rendimiento, tú tienes que cubrirlo ahí también. O sea, que uno tiene que hacer esa empatía. Esto quiere decir que tienes que tener empatía con las demás personas, ya que si tú no te pones, ahora sí como la palabra coloquialmente lo dice, ponerte en los zapatos de las demás personas para averiguar cómo es que ellos están y no simplemente explotar, porque ya eres un líder y estás buscando la manera de buscar rendir a todos los demás, salir adelante. Ok, ahora siguiendo con la segunda parte del desarrollo, ahora estamos hablando de la situación del trabajador.
Esto se puede conformar en estas dos partes: la percepción de las emociones de él mismo y de las demás personas, y de la deshumanización por parte de la empresa o de sus superiores. También la deshumanización de sí mismo a través de lo que ha estado experimentando. En primer lugar, la percepción de las emociones. Como ya estaba comentando antes, es muy importante pulir las habilidades de la inteligencia emocional para saber qué es lo que le está pasando a otra persona, a la persona que tienes delante tuyo. Como ya dijo Al, ponerte los zapatos de la otra persona. Y no solo eso, sino que aprovechando tu posición de que realmente no estás en esa situación, puedes también dar un apoyo o un punto de vista distinto a lo que él está pasando. De esta manera, apoyarlo no solo entendiéndolo, sino que también dando una posible solución si es que tiene los datos precisos. También dando esa posible solución si tú ya has llegado a vivir esto. Muchas personas, a pesar de que ya han pasado por una situación, al ver a otro pasar por alguna situación, no es que no brindan ni siquiera un apoyo, mucho menos algún tipo de solución hacia su problema, a pesar de que realmente muchos de estos problemas no requieren un esfuerzo monumental por parte de nosotros, y tampoco un gran gasto de tiempo. Ahora, en cuanto a la personalización, muchas empresas, o más bien la gran mayoría de empresas, sobre todo en la actualidad, ven a las personas como simples recursos y como eso mismo las tratan. Muchas empresas tienen un sistema de que solo encan personas y las explotan lo máximo posible para sacar todo lo que puedan de ellas, y después simplemente estas personas renuncian antes de poder llegar a cobrar lo que deberían cobrar. Así se consiguen el máximo beneficio para la empresa sin tener que gastar tanto en sus mismos empleados. También, como dije antes, la deshumanización por uno mismo. Muchas personas tendemos a despreciarnos en grandes partes de la vida. Y ahora, en cuanto al trabajo, uno tiene la idea de que tienes que cumplir con lo que se te diga sin cuestionar mucho, ya que únicamente uno ve el trabajo como algo de lo que depende. Y al verlo de esta manera, no algo más cotidiano, por así decirlo, o algo más simple, uno se estresa fácilmente, ya que lo tiene idealizado como el lugar al que únicamente va para poder sobrevivir. Eso lo pone en un estado eso pone a una persona en un estado como de instinto de supervivencia constantemente. Uno se siente en peligro en ese lugar, básicamente, o una forma muy básica de peligro. Ok, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. Eso quiere decir que yo al ver cómo, por ejemplo, si tú tienes dentro de ti, estás enojado, no puedes demostrar felicidad porque tus sentimientos van a reflejar lo que tienes. No puedes aparentar algo que no eres con tus sentimientos. Es la única expresión física que demuestra mentalmente y que nunca miente. Que realmente es la que, si tú estás triste, vas a demostrar que estás triste. Si estás feliz, vas a decir que estás feliz. No puedes cambiar tu percepción de tus emociones. No puedes estar triste. ¿Y esto para qué sirve? Principalmente para sacar más partido de nuestra propia información emocional. ¿Esto qué quiere decir? Que es para llevar a cabo todo lo que tú sientes y expresarlo ante las demás personas. Que claro que si tú tienes una actitud positiva, vas a contagiar esa actitud positiva. Si tienes una actitud negativa, vas a contagiar esa actitud negativa. Por ejemplo, si yo llego aquí y me pongo de malas de que el equipo llegó bien tarde y que ya nos íbamos a ir y que íbamos a salir reprobados, voy a contagiar esa emoción a mi equipo y ellos van a sentir enojados conmigo, y a lo mejor ustedes también, porque ustedes ya se iban, ustedes ya tenían esa asistencia. Pero en cambio, si yo digo cada rato, llegamos tarde y esto, ustedes se van a contagiar de esa energía negativa y van a estar diciendo, es cierto, tiene razón, y van a entrar en ese juego de él tuvo la culpa, ¿verdad? Ok, un registro. Una de las tareas más sencillas es llevar un diario emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que es como para darte cuenta qué fue lo que hiciste en el día, tus emociones que llevaste a cabo. Por ejemplo, te puedo asegurar que no todas las personas que estamos aquí somos felices las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque estas emociones se llevan a cabo constantemente, están rotando. No puedes ser feliz todo el tiempo, no puedes estar triste todo el tiempo, no puedes estar enojado todo el tiempo.
existen personas con bipolaridad que en cambio cambian muy rápido, pero nosotros, yo siento que la mayoría mínimo lleva 2 emociones diarias. Mínimo una vez te la pasas enojado porque en la misma suposición nosotros llegamos tarde y ese puede ser uno de los sentimientos que llevaron a cabo el día de hoy, enojo o tal vez tristeza porque ustedes ya se han acostado en sus casas, ¿verdad? En este pequeño registro podemos indicar al diario cómo hemos sentido y cómo han sido las demás personas de nosotros en nuestro entorno cerca. Esto es lo que les estaba diciendo, de por ejemplo, de qué fueron los sentimientos que le trajeron las demás personas a ustedes, o cuáles son los sentimientos que llevaron a cabo ustedes hacia las demás personas. De otra manera de ejercitar la inteligencia emocional es tratar de averiguar qué emociones están sintiendo las demás personas que aparecen en las fotografías, interpretar situaciones de la vida real o escenas de las películas basándose en sus expresiones. Por ejemplo, yo al verlo a ustedes los veo muy contentos, compañeros, y porque su cara me lo dice. En cambio, yo veo una cara triste, con los ojos para abajo y dijera, pues está triste, pues están bien enojados conmigo, ¿verdad? Y me pasarían esa, si yo los veo que están durmiéndose, por ejemplo, un ejemplo muy fácil es cuando una persona que usted va en el camión y una persona va bostezando y se va cayendo y se va durmiendo. Tú rápidamente sientes ese sueño, porque era de ese sentido, pues, y te lo pasa rápidamente. Pero en cambio, la felicidad no se pasa tan fácil. El lenguaje corporal es la manera más fácil de saber las emociones de una persona. Puede estar renegando, puede decir muchas cosas. Por ejemplo, me ha pasado que yo le hablo a un compañero y, oye, ¿me puedes prestar esto? Sí, es una manera muy persuasiva de saber de que él tiene un problema. Pero está bien, es fácil entenderlo, porque cada quien lleva sus problemas. Como por ejemplo, me acaba de suceder, yo venía y pues veníamos en carro, pero pues se nos atravesaron, total. Como la llanta delantera derecha pues se ponchó, por eso íbamos bastante atrasados, llegué un poco tarde, lo cual yo estaba estresado, estaba renegando, por lo cual estaba apurado en llegar. La forma en que yo me expreso con mis manos, trato de generar seguridad, que me entiendan. También, por ejemplo, si alguien está triste es muy fácil persuadir que está triste. Por un dado caso es que se la pasa con sueños, se la pasa afligido por algo que le sucede, no sé, puede ser algo como por su mamá, que está enferma, cualquier cosa tipo así. Como poniendo todavía más énfasis en esto, no hay nada más desconcertante que desconcertante, que poder llegar a ver bueno, el mismo ejemplo que estábamos dando un compañero, alguien que esté muy decaído. O sea, si lo hubiésemos llegado a ver a nuestro compañero decaído, porque le estaba pasando hace unos momentos, pues, o sea, un cabizbajo o un tanto más agotado por la situación, podríamos estar con preocupación hacia él y poder contagiarnos de esa misma desesperación que él puede llegar a sentir en momentos antes. O sea, se notaba mucho, o sea, se puede llegar a notar mucho cuando una persona llega estresada o enojada de algún momento. También cuando una persona está enojada, se nota bastante más en su expresión corporal, se pone bastante firme o muy tensa. También es muy normal el fruncir el ceño y una mirada mucho más afilada, por así llamarlo de alguna manera. Al notar estas cualidades mucho antes de que hable esta persona o de interactuar con una persona, o sea, en una situación hipotética, están caminando en un pasillo de cada uno en el camino en sentido contrario, al estar viéndose y ves a una persona con estas cualidades, ceño fruncido, una pose mucho más rígida y bastante más alta, casi intimidante, uno notaría que al hablar con esa persona hay que tener un tanto cuidado o de tacto al comunicarse con ella, porque sabes que viene de un humor no muy bueno. En la inteligencia emocional en la persona. Ahora sí, todo lo anterior ha sido bastante más como una gran introducción, únicamente para explicar esta única diapositiva, así de un único punto.
el cómo ven las empresas actualmente a la inteligencia emocional y por lo que se han podido llegar a ver, gracias a ciertos datos, a ciertas encuestas, muchas empresas han estado empezando a aceptar mucho más la inteligencia emocional en sus trabajadores como una facultad que tienen que buscar en ellos, ya que al tener ellos esta capacidad se pueden evitar muchos problemas en el trabajo en equipo dentro de la empresa, dependiendo de qué trabajo hagan también. Al ser esta una cosa cada vez más buscada, las empresas que llegan a tener este tipo de trabajadores pues tienen una posición mucho más armoniosa dentro de ellas mismas, son mucho más, se conectan mucho más cada una de sus partes y de esta manera es mucho más difícil que se llegue a romper una de ellas, por así decirlo, es como un tipo de cadena. Y por último, ahora sí, un último recordatorio. Ahora la definición de inteligencia emocional es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discernir diferentes sentimientos y etiquetarlos. Como ya hemos venido diciendo, es saber las emociones de las personas que tienes delante y también tus propias emociones. También, como ya dijeron, no puedes cambiar la emoción o el sentimiento que estás sintiendo en ese mismo momento, pero sí puedes por lo menos no manifestarlo hacia las demás personas, pero al mismo tiempo no simplemente callarlo. Puedes hablar con naturalidad a las demás personas a pesar de tu estado, pero aún así no afectarlas a ellas. Y eso sería básicamente el final de nuestra exposición. Si acaso como conclusión, sería bueno entender de que hay que tener empatía con las demás personas. Como ustedes pueden tener un mal día, las demás personas pueden afectar. También como las demás personas pueden tener un mal día y ustedes también están enojados, hay que comprender todo. Ya, bueno, somos un equipo y siempre hay que entender al prójimo. Ok, como dije, es el final de nuestras diapositivas, pero aún tenemos una última cosa que mostrarles. Un video que, si bien no habla de la inteligencia emocional, sí habla de un sentimiento en particular, la infelicidad, y cómo se nota en cada una de las partes que hemos dicho, o sea, cómo la inteligencia emocional, cómo la hemos estado investigando en estos últimos tiempos y cómo se ha podido descifrar muy bien lo que son las emociones, ya que muchas personas ven a las emociones como algo muy complicado de expresar. Como ya dije, muchos de ustedes posiblemente ya hayan tenido el sentimiento de la memoria, pero nunca han podido explicarlo, o simplemente dicen que es nostalgia, a pesar de que son sentimientos separados, aunque van de la mano. Siendo de esta manera, quisiera poner ahora sí este último video sobre la infelicidad, que trata sobre todo sobre la infelicidad, y que si se ponen algo de atención. Ya desde la época de Aristóteles se consideraba la felicidad como se llega a poner algo de atención, podrán ver las cosas distintas que hemos llegado a remarcar durante nuestra exposición. es absolutamente fácil entristecer a una persona y definir esa emoción es igualmente sencillo, pero no pasa igual con la felicidad. Desde el momento en que se experimenta diferente en cada persona y el modo de alcanzarla puede ser diferente, se vuelve casi una emoción mística. El sociólogo te dice que la felicidad es el bienestar que te da la sociedad que te rodea. El neurocientífico te dirá que es un proceso químico, una mezcla de serotonina, dopamina, endorfina y oxitocina que consigues con una buena alimentación, deporte, afecto. El filósofo, bueno, te dirá un millón de cosas. Aristóteles, que es autorrealización. El hedonismo, la búsqueda del placer. El estoico, aceptar la naturaleza humana. Otros más modernos dicen que la felicidad es una decisión consciente, tratando de explicar que esa es la razón por la que, persiguiendo algo muy loco, puedes nunca encontrarla, esencialmente porque no te lo permites. Quizá tener un concepto de felicidad que haga con tu personalidad. Y aunque parezca típico, just be happy, bro, la actitud también es un elemento más. Ser sincero con nuestras expectativas, no situarlas en un funcional alfabeto solo para que sirva de justificación de nuestra infelicidad. Y es más común de lo que crees. Buscar un trabajo que nunca se adapta a nosotros. Tener una lista ridículamente larga de cómo debería ser la pareja ideal. Querer tener buen físico, pero nunca querer hacer ejercicio. Trampas mentales en las que es muy fácil caer. Es decir, nuestros conceptos cambian como la noche y el día cuando se trata de explicar cómo conseguir la felicidad, razón por la cual todos fallan cuando tratan de crear la receta perfecta. Es
incluso paradójico. Cuanto más tiempo inviertes en perseguir conscientemente un estado de felicidad sostenida, más perceptible eres con tus emociones. Dejas de lado vivir el momento para sobreanalizarlo, más centrado en cómo deberías sentirte y en cómo te sientes. Cuando hacen estudios para medir qué países son más felices, miden ingresos, libertad, confianza, esperanza de vida saludable, apoyo social, generosidad. Por supuesto que sin los bienes mínimos la felicidad quedará muy lejos, pero solo tiene sentido cuando te vas al extremo. Si el país en cuestión está en guerra o pasa más hambre que pena. Pero ¿qué pasa con los demás? Cuando eliminas esos extremos ves que bienestar está muy lejos de ser sinónimo de felicidad. Si no te encontrarías a Japón siendo una de las economías más grandes y con mayor seguridad social del mundo. Bastante por detrás en cuanto a felicidad de España, Italia, Uruguay, Chile, Colombia, Argentina. Del mismo modo, para muchos será una sorpresa descubrir que Estados Unidos y México no están tan separados en esa tabla. Nos hemos estado equivocando. Perseguimos el sueño americano cuando teníamos que buscar el sueño mexicano. Esos estudios sirven para verificar que la pirámide de necesidades de Abraham Maslow funciona. Esta pirámide explica cómo todas las necesidades a diferentes niveles están conectadas a la felicidad. Primero sería lo básico, la alimentación, buen descanso, no pasar frío. Después iría el bienestar, que da la sociedad, un trabajo, una casa, seguridad, atención sanitaria. De ahí pasamos a los amigos y a las parejas. Y sigue sentirte parte de una sociedad, sentirte valorado. Y por último, en lo alto, la autorrealización. Es una pirámide porque si no cumples las básicas no puedes ni pensar en las complejas. Dicho simple, si hace 2 días que no comes nada, pensar en que los demás te respeten es trivial. Tu felicidad no es mi felicidad. Todo depende en qué posición estés en esa tabla y cuánto tiempo estés ahí. Por ejemplo, supongamos que estás en lo más alto y tu objetivo es ganar mucho dinero. Si lo ganas de golpe, te hará feliz por un momento, pero a medida que pase el tiempo te acostumbrarás gradualmente a ese nuevo estado. Recuerda que no es una emoción sostenida. Empezarás a darle importancia a otras cosas. Volverás a normalizar tu nuevo estatus y vuelta a ¿qué es lo que me hará feliz? ¿Una casa en Nueva York? ¿Un hijo? ¿Escribir un libro? Puedes hacer lo mismo en todos los niveles, no solo en lo más alto. La felicidad se mueve siempre un paso por delante porque tienes que darle valor. Si para ti es normal tener un trabajo en casa, es también normal que eso no te proporcione ninguna alegría, se da por sentado. De ahí nació no le das valor hasta que lo pierdes. Pasa lo mismo con el amor. Cuando pasa mucho tiempo, te vendrá esa sensación de que ya no es como antes. Todas aquellas emociones de la novedad se irán con el tiempo, y si atribuiste aquella pasión del principio a la felicidad de la pareja, es normal que cuando desaparezca, que lo hará, sientas que ya no eres feliz. Es cierto, puede que estés persiguiendo un modelo de felicidad que nunca estuvo pensado para el ser humano por culpa de las facilidades del mundo moderno. Hace tiempo vi una charla TED, ojalá recordara cuál, que decía una curiosidad, espero no recordarla del todo mal. Una tribu de indígenas no entendía lo que significaba el ejercicio físico sin una finalidad, es decir, levantar pesas, correr en una pista, saltar, hacer squats. Para ellos el ejercicio es parte de la vida, integrado de tal modo que no se busca, se obtiene haciendo las actividades diarias. Se entiende a dónde quiere ir a parar. El ejercicio es una buena forma de liberar dopamina, uno de los químicos que deberías agregar para poder sentir felicidad. Pero el inteligente trabaja eficiente, no duro. Demasiado literal a veces. Nuestro día a día es tan relajado, tan cómodo y práctico que en muchos casos, salvo algunos trabajos, no es necesario en absoluto. Lo malo es que la sociedad ha evolucionado mucho más deprisa que nuestros cerebros. Por cuestiones prácticas y de productividad, fuimos eliminando poco a poco el ejercicio físico que resultaba del trabajo manual. Más eficiente, pero a nivel químico menos gratificante. Se ha desvirtuado por haberse convertido en una opción, creyendo que se necesita motivación para hacer ejercicio, cuando en realidad el ejercicio te da motivación, esperando estar mejor, para hacer cosas que te harán sentirte mejor. El eterno dilema. Cuando los obstáculos cada vez eran más pequeños y más fáciles de superar gracias al avance de la sociedad, la humanidad inventó los deportes, como dijo Bernard Switz, en un intento consciente de crear obstáculos artificiales que superar. Un ejemplo de cómo a la gente le encanta resolver problemas, pero ¿qué ocurre cuando no los hay? Cuando se ha perfeccionado el nivel de vida hasta el punto de que la muerte no es el principal problema vital. Sencillamente los inventamos. Al cerebro le entusiasma tanto resolver problemas que si no los encuentra, los crea. Es verdad que el impacto a nivel químico es menos gratificante porque de algún modo sabes que es artificial. Pero como diría un optimista, es mejor que nada. Cuanto más compleja se vuelve la sociedad, más complejas son las soluciones. No es todo tan malo. Una sociedad acomodada significa una sociedad aburrida. Y del aburrimiento surge la creatividad. Jennifer Chesler escribió muy bien cómo históricamente cada vez que la humanidad se encontraba con el aburrimiento más mortal, surgía la creatividad más increíble para contrarrestarla. Imagina cuántas cosas más estaremos oprimiendo sin darnos cuenta, creyendo que son secundarias, opcionales o incluso innecesarias, cuando son obligatorias. Más de 2 millones de años de evolución
extinción de nuestra especie no se sostienen solo con pura voluntad. ¿Veis cuál es el problema? Buscamos continuamente esa píldora mágica que a tomarla nos haga automáticamente felices y jamás va a funcionar. La mayoría ya lo habéis sentido, pero si no es así es parecido a lo que pasa cuando terminas una serie que te gusta, te sientes estúpidamente vacío. Da igual lo buena que haya sido o el final impresionante que haya tenido. Ocurre con las series y no con las películas porque con la serie creas una rutina. Pasa de una forma parecida a los objetivos. Está bien tenerlos, pero pensar que lo bueno está al final es un error. Modernizando el concepto de una onda sobre la felicidad verdadera, diría que se trata de ponerte a prueba, saber cuánto puedes exigirte. Él se refería a que solo podrías experimentarlas si te exponías diariamente al reto de seguir vivo. La recompensa química de tu cerebro sería exagerada y pocas sensaciones de felicidad habrían más fuertes que esa. Saber que te has ganado un hueco en este mundo por derecho propio. Pero como no es un método viable para la mayoría, lo más cercano que tienes es ponerte a prueba con tus propios proyectos. Que en punto esa sea la sensación de sentirte capaz. No quiero que te imagines algo súper profundo o elaborado. Fabricar una silla puede darte esa sensación. Aprender un idioma, pintar un cuadro, terminar una carrera. Así de sencillo, un poco de carpintería. ¿No eres feliz? La verdad es que si te gusta puede que sí. Pero aunque te haga feliz, no durará mucho tiempo. Cuanto antes tienes que aprender que nada estrictamente por separado es felicidad absoluta. Cuando describen que se disfruta más de la caza del tesoro que del tesoro es por esa razón. La caza dura más tiempo. Hay altibajos y no tiene que ser cada segundo una maravilla para que el conjunto siga siendo bueno. Mientras que la alegría del tesoro, por muy bueno que sea, dura lo que dure asimilarlo. Podrías argumentar quizá que la felicidad que persigue el hombre moderno es inocua solo porque no tiene verdaderos problemas a los que hacer frente. Cuando el bienestar se da por sentado, la felicidad que podría hacerte sentir se normaliza. Una vez ya no tienes que preocuparte de cosas básicas como mantenerte caliente cuando hace frío o comer cuando tienes hambre. La mente tiende a enfocarse en problemas más pequeños y en objetivos menos satisfactorios. Las emociones no son blanco o negro. Entre felicidad e infelicidad y no tristeza hay un rango extremadamente amplio en que objetivamente eres feliz, pero la intensidad es tan baja que no sabrías diferenciarlo. Te torturas recordando una evidencia basada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparado como te sientes ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo. Eso es que continuamente el pasado está en constante revisión. Si tu situación actual es parecida al recuerdo, no se le dará mayor importancia, pero si estás pasando una mala época, cualquier recuerdo será un refugio. Un recuerdo aleatorio saltará tu mente y superpondrás tus sentimientos a cómo crees que te sentías y mágicamente descubres que fuiste feliz sin saberlo. ¡Alégrate! Puede que ahora mismo estés creando un recuerdo feliz. Parece que sea casi una obligación. Si no soy feliz es que algo estoy haciendo mal. Y sí, puede que estés haciendo algo mal, desde luego, pero no de forma consciente o voluntaria, sino por haberte limitado a seguir el camino marcado del mundo moderno. Un modelo social que recompensa una actitud con la que, aunque no es imposible, es complicado encontrar la plenitud para ciertas personas que les cuesta aceptar la cultura corporativa, normalizar el estrés, adormecer sus sentimientos y trivializar los sentimientos de los demás. Una ecuación sencilla: si la sociedad moderna genera mucho estrés, quienes soporten mejores estrés destacarán. Así, ya no te resultará raro escuchar que entre el 8 y el 12% de los directores ejecutivos de empresas de Estados Unidos tienen características psicopáticas que les hacen soportar mejor el estrés, entre otras cosas.